Historia número 1. Todo lo que contaré sucedió en los años 90. Diría yo como en el 96 o 97. Tendría a lo mejor 14 años de edad. Y yo tenía a este amigo muy cercano llamado Carl. Carl era como un hermano mayor. Él era juguetón, pero también me hacía burla. Como niños típicos desarrollados en esa época, en nuestro tiempo libre nos la pasábamos jugando videojuegos, mirando películas de terror y manejábamos nuestras bicicletas alrededor del vecindario. De vez en cuando mi madre nos daba permiso de ir a la casa de mi abuela. Ella vivía a las afueras del pueblo y ahí también había un lago en donde podíamos pescar y nadar. Durante el verano, después de desayunar, preparamos algunas cosas para el camino, ya que era media hora en bicicleta. Manejábamos hasta el final del pueblo y luego teníamos que atravesar un campo de girasoles. Después de cruzar el campo de girasoles, la casa de mi abuela y el lago estaban a 15 minutos de ahí. Ahora, cada vez que pasábamos por ese campo, un edificio a la derecha siempre nos atraía. Parecía estar abandonado. Era un edificio de fábrica típico de los años 80. Podíamos ver que muchas de las ventanas estaban rotas y el techo tenía varios hoyos. Lo juro, pasamos este edificio muchas veces, pero nunca nos animamos a bajar y a investigar. Sin embargo, esa mañana fui yo quien paró y bajé de la bici. Usualmente era Carl el valiente el que hacía eso y me retaba a entrar a la propiedad, pero yo nunca accedía. Pero esta vez fui yo. Me bajé de la bici, brinqué el cerco y reté a Carl a entrar conmigo. Afuera de la fábrica habían varios carros abandonados. Había cientos afuera y algunos que otros estaban quemados. La entrada estaba pobremente atrancada, así que entramos con facilidad. Lo que estaba adentro era asombroso. Parecía ser que las personas que abandonaron ese lugar lo habían hecho de una manera rápida en el momento. Aún había herramientas tiradas en el suelo. También había un carro colgando de una cadena grande y se meneaba suavemente. La única cosa que indicaba que este lugar estaba abandonada era el montón de polvo y tierra. Carl encontró un fierro y empezó a jugar a la karateka. Yo conocía a Carl, aunque él se miraba calmado, yo sé que por dentro sentía miedo. Él intentaba jugar el papel del rudo y valiente. Subimos arriba a cual parecía ser el área administrativa. Tuvimos que subir por unos escalones de fierro que daban apariencia de fragilidad. Ese lugar era básicamente un pasillo con oficinas en ambos lados. Repito otra vez, ese lugar pudo estar funcional la semana anterior, excepto por el montón de polvo y tierra que indicaba años de abandono. En un cuarto que entramos un periódico con la fecha de 1982. Deducimos que ese fue el año cuando ese lugar fue abandonado. Lo que me impresionó más fueron las fotos familiares que encontramos en las oficinas. Eran fotos de hijos y esposas. ¿Quién dejaría fotos de sus familias atrás? Especialmente en esos tiempos, las fotos eran muy importantes ya que no existían los celulares inteligentes como para recuperar fotos perdidas. Sentí que el ambiente cambió, se empezó a sentir pesado y espeluznante. Cuando bajamos a la primera planta, Carl notó una puerta de madera debajo de los escalones de fierro. Esa puerta nos bajó al sótano. El sótano se miraba inhabitable. Olía a mierda y a orines y había mucha basura tirada. En una de las esquinas encontramos un gato muerto y empezaba a deteriorarse. Olía bien feo, olía horrible. También había unas cortinas verdes. Cuando corrimos las cortinas verdes, casi nos morimos de un infarto. Había un hombre bien sucio acostado mirando hacia el techo y decía palabras no entendibles. Y había otro hombre sentado y mirando hacia la pared. Aunque ellos sabían que nosotros estábamos ahí,
Era obvio porque hasta me tropecé con una lata. No volteaban a vernos, no nos dirigían la mirada. También era obvio que el hombre acostado estaba babeando y tenía los ojos bien rojos. Salimos de ahí lo más rápido posible, nos montamos en nuestras bicicletas y regresamos al pueblo. Juro que miré la silueta de un hombre parado en una de las ventanas mirando cómo nos largábamos. Nunca le contamos esta historia a nuestros padres, con el temor de que nos iban a castigar. Han pasado casi 25 años y en ese lapso de tiempo no había tenido comunicación con Carl, hasta el día pasado cuando lo encontré en Facebook. Le pregunté si aún se acordaba de ese día, y él me dijo, claro que aún me acuerdo, casi me cago de miedo. Yo ni siquiera quería entrar ahí. Nunca me imaginé que tú dieras esa reta. Historia número 2. Hola a todos, les voy a contar una historia que me sucedió cuando tenía la edad de 18 años. Para poner todo en contexto, acababa de salir de 3 meses de encierro en un lugar psiquiátrico por adicción a la cocaína y algunos trastornos mentales. Cuando me dieron de alta en el hospital, no tenía a dónde ir. Mi familia me había corrido de la casa y los pocos amigos que había tenido en la secundaria ya no me hablaban. Así que tuve que vivir la vida de un vagabundo. Estaba demasiado deprimido y mis días me la pasaba como mendigo, pidiendo comida en las esquinas de las tiendas. Y fue ahí a donde conocí a Felipe. Felipe era un hombre mayor como entre 50 y 55 años de edad. Era bien alto y delgado. Él a lo mejor tenía mi estatura, cual es 1,80 m. Él se me acercó una mañana. Yo estaba sentado en la banqueta cerca de una tienda. Él dijo que él me conocía y era verdad. Él sabía mi nombre y sabía en el hospital a donde me habían internado, y que no tenía mucho tiempo de haber salido. Él dijo que él trabajaba con el hospital para monitorear a los pacientes y asegurarse de que les fuera bien y ayudarlos si fuese necesario. Él dijo que era una organización voluntaria, cual nunca me quiso dar el nombre. Él me dijo que lo siguiera dentro de la tienda para comprar comida, y luego iríamos a su casa para cocinar y llegarnos a conocer. Tenía mucha hambre y para ser honesto, quería aventajarme de la nobleza de esta persona. Estaba un poco perturbado sobre el hecho de que él tenía mucha información sobre mí. Su historia sonaba loca, pero era creíble, ya que la información era abundante. Philip y yo rápidamente nos volvimos muy buenos amigos. Él me enseñaba música de rock y estaba muy interesado en mí. Hasta me introdujo a su hija, cual tenía 2 hijos. Muy seguido, él le llevaba comida y le daba dinero. Él hacía su mejor para soportarme, a veces ponía su cabeza en mi hombro, cual me hacía sentirme muy incómodo. En un punto él me dio un teléfono viejo para podernos comunicar. Él me llevaba a donde yo quisiera, hasta me compraba mi marihuana, cual tenía un precio de 700 euros mensuales. A pesar de esta ayuda, mi condición no mejoraba. Aún estaba muy deprimido al punto que me quería quitar la vida. Siempre quería drogas. Y fue ahí que Felipe empezó a cambiar. Él me explicó que él había estado comportándose amable, pero que ahora era tiempo de actuar. Que ese era su verdadero papel que le habían dado. Me quitó el teléfono y empezó a hablarme estrictamente. Me llevó al segundo piso de su edificio. Ese piso estaba vacío, pero había una habitación cual tenía una cama y un armario lleno de ropa y disfraces. Él me dijo que ese lugar sería mi nueva habitación, que yo podía andar por todo el edificio, pero que no podía salir hasta que él notara que mi condición mejorara. Así que yo era un prisionero y estaba completamente perdido. Yo podía sentir que algo no andaba bien aquí, pero aún no comprendía cómo era que este hombre sabía mucho sobre mí. Él me había atrapado en una terrible manipulación mental, así que decidí, al principio, no reaccionar. Aún sufría por falta de alcohol y drogas, así que Philip le ponía algo a mi agua.
El agua se ponía azul cuando le ponía esta cosa. Me calmaba mucho, me sentía bien relajado y contento cada vez que me daba eso. El efecto me duraba 3 días, cual él procedía a darme más. No sé por qué, pero él estrictamente me prohibió entrar a su habitación, y si yo estaba cerca, él no abría la puerta. Nunca supe por qué, pero él siempre tenía las llaves con él. Cuando yo estaba en un estado relajado, él se me acercaba más y más hasta que me ponía incómodo. Yo lo empujaba para que me dejara en paz. Él reaccionaba de esta manera. Oye chaval, solo quiero ayudar, calma. Tu nerviosismo me indica que aún no estás listo. Después de varios días yo estaba cansado de su comportamiento. Una tarde pretendí que no me sentía bien y subí a mi cuarto. Una vez en el cuarto me aventé en la cama y me dormí. Tengo una memoria muy borrosa sobre esa noche. Creo que miré a Philip en calzones en la puerta, hablándome. Nunca olvidaré lo que me dijo. Oh, lo sabía. Ahora que veo el temor en tu rostro, no te preocupes, ya lo sé. Ni tengo idea lo que significaba. Ya sé que él siguió hablándome, pero volví a dormir. Ya sé que él siguió hablándome, pero me volví a dormir. Cuando me desperté, Philip estaba acostado a mi lado y me miraba fijamente. Me dio mucho miedo y me paré rápidamente en pánico. Cuando quise salir, él se puso entre la puerta y yo. Me dijo que había venido a confortarme para dormir, que porque anoche cuando lo vi yo había tenido mucho temor. No hacía sentido lo que me decía. Lo empujé lo más fuerte que pude y se pegó en la cabeza con la puerta y se cayó. Yo bajé los escalones al primer piso en busca de las llaves del edificio. Afortunadamente, él las había dejado en la mesa con sus cigarrillos. Las agarré y me largué de ese lugar. Pero la historia no termina ahí. Después de que me salí de esa casa, abordé el tren para irme a una ciudad 250 kilómetros alejado de la casa de Philip. Fui a la casa de un viejo amigo y le expliqué mi situación, que estaba sin hogar y que era un vagabundo. Sin embargo, no le conté sobre Philip. Los padres del muchacho aceptaron darme refugio por un mes. Me sentía seguro y en hogar. Ellos vivían en un vecindario chico y amistoso. Todos los vecinos eran muy amigables y el ambiente era bueno. Pero una tarde, cuando entré a la cocina, noté que un carro estaba estacionado afuera. Philip era la persona del volante. Me agité mucho. Salí afuera y le empecé a gritar y le pegaba a su carro. Le gritaba preguntándole qué quería de mí. Me dijo que su deber era cuidarme, que la gente sabía quién era yo y que me querían hacer daño, que yo no estaba seguro a dónde me encontraba y que por eso él había estado cuidando de mí ya por una semana en su carro. Ya una semana y no me había dado cuenta. Esto era demasiado para mí. Le gritaba que se fuera. Cuando los vecinos empezaron a salir para ver qué sucedía, él finalmente se fue. Después de ese encuentro me alejé de esa área del país, perdí contacto con todas las personas que conocía y me fui a otra ciudad lejana. Pedí ayuda y tomé control de mi vida. Ya han pasado varios años desde esos eventos. Todo esto ocurrió en el año 2011 y ahora es el año 2020. Han pasado como 9 años. Regresé a la casa de Philip después de 4 años, pero estaba abandonada la propiedad. Fui a la casa de la hija y ella aún vivía ahí. Ella me explicó que Philip no era su padre, pero que él la consideraba como una hija. Él la había conocido afuera de un centro de mujeres maltratadas. Ella también me dijo que yo no fui el único muchacho cual él había tomado bajo sus alas. Le conté toda mi historia sobre Philip. Mi historia visualmente la puso incómoda y pretendió que tenía que irse. Hasta el día de hoy, 9 años después, jamás volví a ver a Philip o a su hija falsa. Recientemente regresé a la casa de la hija, pero ya no vive ahí.
Finalmente tuve valor de ponerme en contacto con mi familia, y ellos me contaron que alrededor de ese tiempo que me escapé de Philip, varias veces tuvieron que llamarles a la policía porque un hombre se bajaba de su automóvil para observar la casa desde el jardín. La descripción de ese hombre era semejante al perfil de Philip.